Hola, hola hermanos, bendiciones. Pues en este día vamos a compartir un poquito de la palabra que es en segunda de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 1 al 10. Y dice así: Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte como la tuvimos nosotros de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumente de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellos nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptos de este mundo. Por eso, pongan al máximo empeño el incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista. Se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Palabra de Dios. Pues en esta tarde, pues qué hermosa la palabra que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Para compartir. Y le vamos a poner un título: ¿Cómo pelear la buena batalla? Pues sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por procesos, ¿verdad? En nuestra vida, que lo cual cuando nosotros ya tenemos ese acercamiento a Dios, cuando nosotros hemos vivido nuestro retiro, cuando nosotros queremos estarnos congregando en una comunidad, en diferentes, ya sea en comunidad, movimiento, en lo que nosotros pues queremos acercarnos a dar un servicio en nuestra parroquia, es cuando las cosas se ponen más difíciles, es cuando nosotros sentimos de repente que los ataques son más fuertes, pero aquí pues el Señor nos da, ¿verdad? Las armas o la arma principal, que es la fe, la sinceridad, para que nosotros, las virtudes que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado, entendimiento, dominio propio, la fraternidad, la perseverancia, y cómo soportar pues todo eso que de repente nos llega, ¿verdad? Nos llega. Y en el capítulo 3 dice: su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Aquí nos habla de que pues nosotros hemos sido de verdad llamados para que nosotros podamos ser esos discípulos, esos apóstoles, esos servidores que nuestro Señor quiere. Pero para que nosotros podamos ser esos discípulos, esos apóstoles, tenemos que ser obedientes a lo que Él ya pasó, a lo que Él hizo por nosotros. Sabemos que pues es bien difícil como compartir, ¿verdad? Lo que nuestros procesos a veces, porque nuestros procesos son duros. Muchas veces tenemos muchas dificultades, pero ¿en qué nosotros ponemos nuestra fe? ¿En qué nosotros ponemos nuestra confianza? Sabemos que es bien difícil como compartir de repente, ¿verdad? Todo eso difícil que nosotros pasamos y atravesamos en el día a día. Pero a través de eso es como el Señor Jesús se glorifica, es como Dios va transformando vidas, porque nosotros vamos siendo obedientes a la voz de Él y podemos ser de testimonios de bendición para los demás. Porque muchas veces nosotros nos quedamos ahí guardaditos, ¿verdad? Con lo que el Señor hace, con lo que Él nos permite ver su gloria.
para que pues otros puedan acercarse a Él. Pero pues nosotros tenemos que ser esas personas que llevamos esa palabra, que damos fortaleza, porque no nos podemos quedar solamente con ella. Y nos dice, por ellas no nos ha concedido, dice, lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptos de este mundo. Y aquí nos habla de que nosotros cuando ya llevamos un conocimiento, que nosotros ya hemos vivido y escuchamos un poco de la palabra de Dios, nosotros vamos teniendo conocimiento de lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo, nosotros tenemos que ya ir desechando todo ese pecado, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos cuesta bastante el dejar esto que a veces nos hace estancarnos porque sentimos que es mejor, ¿verdad? A veces el pecado. Pero pues aquí nos está diciendo el Señor de que ya nosotros somos parte de una naturaleza divina, que somos partícipes de una naturaleza divina, que ya no somos parte de lo corrupto, dice, pero de este mundo. Y siempre escuchamos la frase que dice, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Pero muchas veces se nos hace bien fácil el que nosotros sí nos quedamos en el mundo, porque es bien fácil cuando nosotros nos distraemos, es bien fácil olvidar esa palabra que nos trae vida eterna, ese conocimiento que nos trae vida eterna. Se nos hace súper fácil, pero cuando nosotros ya somos partícipes, el Señor nos da conocimiento de que de su gloria, de su palabra, cuando nosotros nos vamos instruyendo, y tenemos que ser personas conocedoras de que del Señor. En la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Sí dice, verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser personas sinceras, no con nosotros mismos, porque muchas veces decimos, ay, pues sí, somos sinceros, ¿verdad? No, tenemos que ser sinceros con Dios. A veces pensamos que quizás con el hermano o la hermana, no, tenemos que ser sinceros con Dios, porque sabemos que Él nos conoce perfectamente, y aunque nosotros digamos lo que digamos, pues Dios nos conoce y sabe hasta lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser. A Él no le podemos ocultar nada le podemos ocultar. Y cuando nos dice, por eso pongan en máximo empeño el incrementar su fe con la firmeza, y la firmeza con el conocimiento. Cuando nos habla de la firmeza de nuestra fe, porque nosotros tenemos que estar firmes, pero no es por nuestras propias fuerzas, sino porque es Dios el que ya vive en nosotros, es Él que nos da la gracia para soportar cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros nos vamos haciendo más firmes. Todo lo que nos sucede y todo lo que pasa es para que nosotros maduremos, es para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros veamos siempre lo que Dios hace por nosotros. Y nos dice, el conocimiento con el dominio de los instintos, y el dominio de los instintos con la constancia. Cuando nosotros muchas veces decimos que estamos y que creemos, que tenemos fe, pero que tenemos conocimiento, pero realmente no estamos teniendo el conocimiento de Dios, y nuestros instintos, muchas veces nuestra humanidad sale, pero aquí nos está diciendo de que nosotros tenemos que ser seres más espirituales, seres que nosotros tratemos siempre de hacer lo que es la voluntad de Dios, porque a nosotros se nos hace fácil, ¿verdad? El instinto de, pues el enojo, ¿verdad? Se nos sale bien fácil. El juzgar al otro se nos hace súper fácil decir, ay, el hermano, la hermana, ¿verdad? Pero no, aquí nos está diciendo que el Señor nos da conocimiento, que el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente para que nosotros peleemos esa buena batalla. Pero para eso nosotros tenemos que someternos a todo lo que Dios quiere, ser obedientes a escuchar la voz
Porque muchas veces nosotros decimos, sí, ay, sí, escucho la voz de Dios, pero a veces, ¿será que la estamos escuchando? ¿Será que realmente Dios es el que me está hablando? Tenemos que ser personas espirituales, personas que no nos dejemos llevar por lo fácil de esta vida, por lo fácil de este mundo, porque aquí nos dice que el Señor ya dio la vida por nosotros, que Él se entregó por amor, cuánto sufrimiento Él pasó para que nosotros podamos ahora sentir o muchas veces estar en ese instante de gloria con Él. Porque cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros estamos ahí en oración, cuando nosotros clamamos la presencia, muchas veces podemos sentir eso. Si nosotros nos vamos y nos dejamos que sea Él quien nos hable y quien nos seduzca. Pero para eso nosotros tenemos que ser firmes y no dudar de lo que el Señor hace. De no dudar, porque si nosotros dudamos, allí es donde nosotros nos quedamos muchas veces en nuestras dificultades, ¿verdad? Como les decía, estamos pasando por momentos y por un tiempo donde cada quien lleva sus luchas, donde cada quien está preocupado y pensando qué va a ser el mañana, muchas veces quizás por el alimento, muchas veces quizás por lo económico, muchas veces por nuestros hijos, pero realmente la palabra nos dice en qué estás poniendo la fe. Sabemos que no somos nosotros, sino que es Dios. Entonces dejemos que sea Dios quien nos guíe, quien nos se manifieste para que nosotros podamos escuchar realmente la voz. Y la fe va ligada a la sinceridad a la virtud, al entendimiento, y el entendimiento al dominio propio, el dominio propio a la fraternidad, a la perseverancia. Solo imaginémonos lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, que tuvo que pasar por un proceso doloroso para que nosotros podamos tener lo que tenemos ahora, que es, que tenemos libre, como dice, libre albedrío. Pero el Señor en esta palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que ser obedientes, acoplarnos a la palabra